¿Cómo están amigos? Vamos a ver hoy día el respaldo de alimentación y también el monitor de fuente, ¿sí? Les tengo aquí, les presento lo que son mis apuntes en donde yo creo que tengo bien resumido todo esto y me va a servir bastante para que yo les pueda explicar, ¿sí? En el siguiente video yo les mostraría cómo hacer la parte de programación, pero creo que es muy importante que también, o sea, tener claro la parte teórica. Entonces, por eso estoy haciendo este video simplemente para explicar esta parte. Así que empecemos. Veamos, nosotros aquí, bueno, yo tengo 120 voltios de entrada, pero este es un valor VRMS. Eso significa que un valor pico sería de 120 por raíz de 2. Por lo tanto, el valor que yo tendría aquí de fuente de entrada sería de esta manera y el valor pico, sí, este valor pico sería 170 voltios, 170, ¿ya? Entonces, eso sería el voltaje yo voy a tener aquí de fuente. Estoy hablando de aquí en Ecuador, el valor del voltaje que se utiliza aquí en la red eléctrica normal, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos aquí, digamos, un transformador, que es lo que estoy presentando aquí. Y cuando yo tengo un transformador, voy a tener un voltaje reducido. Por lo general, uno, digamos, si va a una electrónica, lo que va a comprar es un transformador de 24 voltios. Ya, entonces aquí voy a dibujar, digamos, esta onda, sí, esta onda vendría así y sería de igual frecuencia, sí, la frecuencia, bueno, la frecuencia que yo voy a tener aquí por si acaso va a ser bueno, este periodo sería 1/60, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la frecuencia es de 60 Hz, ¿ya? Entonces, de 60 Hz. Ya, y por eso es que, bueno, sería 60 Hz y por lo tanto el periodo, esto sería T igual a 1/60. Ya, eso, ¿qué más podría decir? En la parte, sigamos en la parte de acá, ¿sí? En la parte de acá, lo que yo voy a tener va a ser un voltaje, digamos, igual VRMS por aquí de 24 voltios, ¿sí? Pero el voltaje pico sería 24 por raíz de 2 que vendría aquí más o menos, creo que son 33 voltios, ¿ya? Entonces, tendría aquí, ingresa 170 voltios pico y aquí aproximadamente 33 voltios pico es lo que se reduce el digamos, el transformador. Bueno, aquí esta relación que yo tengo aquí, borrémosle, sí, esta relación no estoy seguro todavía y bueno, eh, porque aproximadamente, como digo, lo reduce algunas veces, sí. Déjenme ver cuánto lo reduciría. Sería, a ver, 170 dividido por 24, ¿verdad? Sí, más o menos lo reduce 7 veces el voltaje. Sí, por eso es que le acabo de borrar esta relación de aquí, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy a tener ese voltaje. Y aquí tengo un puente de rectificador de diodos. Por lo tanto, digamos aquí, lo que voy a ver aquí, lo que yo voy a ver, si no tuviera el capacitor, yo vería de la siguiente forma. ¿Sí? No, no sería de esa forma, sino em, yo lo vería de esta forma. Lo vería rectificado, ¿no es cierto? Un rectificador de onda completa. Sí, de esa forma yo lo vería. Ahora, pero si yo tengo, digamos, aquí el capacitor, ya no lo vería de esa forma. Sí, entonces pongamos, lo voy a poner por acá. Ya. Entonces el voltaje cuando yo rectifico lo vería de esta forma, ¿no es cierto? Cuando lo rectifico y también aplico, digamos, em, el capacitor. Sí, coloco un capacitor. Ya, entonces esto de aquí, digamos que ya es información que ustedes ya saben y van a decir, bueno, ¿por qué repites todo esto? Pero es importante, sí, es importante porque esto de aquí nosotros vamos a utilizar como un respaldo de alimentación para el microcontrolador. Ya, y bueno, esta parte de aquí quisiera simplemente que lo tomen así como un solo cable, sí, ya les voy a explicar un poco más a detalle esta parte. Sí, entonces este voltaje que va a ingresar aquí, que va a ser aproximadamente em, como 30 voltios pico, sí, entonces pongámosle por aquí, sería más o menos unos 30 voltios, bueno, 33, ¿no es cierto? Lo había colocado por aquí. Para no decir aproximadamente, déjenme hacer el cálculo. Sería 24 por raíz de 2, sí, 33,9, 34 voltios, sí, 34 voltios que pico, que aproximadamente estaría ingresando por aquí, entonces sería 34 voltios. Ya,
Y voy a borrar esto de aquí que les había dicho 33, entonces esto sería 34. Ya. Listo. Entonces, esos serían los voltajes, digamos, las formas de onda. Ahora, yo podría calcular ese voltaje y aproximadamente me saldría unos 30 voltios, digamos, VRMS. Bueno, ya no habría VRMS aquí, ¿verdad? Sino sería un voltaje DC. Ya. Y listo, entonces aquí aproximadamente me estaría entrando unos 33 voltios, ¿sí? Antes del LM7805, que es un regulador de voltaje. Y a la salida yo voy a tener aquí 5 voltios, ¿ya? De esa manera, digamos, yo logro tener un voltaje para el microcontrolador. Por lo tanto, esto de aquí me va a servir a mí para el microcontrolador. Yo voy a poner acá, ¿sí? Pongamos aquí el microcontrolador, que va a ser un ATmega o cualquier tipo de microcontrolador, ¿no es cierto? Ya, entonces en este microcontrolador yo voy a tener aquí dos pines, el uno que va a ser el VCC que va a ser la alimentación y el otro que va a ser el GND. Ya, este GND va a venir desde la parte de aquí, ¿sí? Esta va a ser la alimentación al microcontrolador, desde ahí yo lo voy a coger. Sí, entonces desde aquí, como yo tengo 5 voltios, voy a coger aquí. Entonces ya tendría la alimentación para el microcontrolador. Ya, y ustedes me podrán decir, bueno, todo eso sí me han enseñado digamos, en clases de dispositivos electrónicos antes o de alguna materia de circuitos eléctricos. Sí, pero esta parte que estoy mostrando que estoy señalando aquí en círculo, sí, una flecha que estoy colocando, eso no me han dado. Entonces, si no les han dado, entonces justo eso sería lo que yo quiero explicar, qué es lo que se llama el respaldo de alimentación. ¿A qué se refiere? Normalmente, si yo tengo energía aquí, digamos unos 33 voltios aproximadamente, significaría que yo tendría aquí el diodo en esta posición, yo tendría aquí esto abierto. ¿Por qué? Porque yo tengo acá otra fuente. Esta fuente de aquí que estoy señalando con una flecha es una fuente de respaldo. Entonces lo voy a escribir aquí. Es una fuente de respaldo. Ya. ¿Y por qué uno coloca una fuente de respaldo? Ya, porque es en el caso de que se vaya el suministro de energía. Ya, normalmente nosotros tendríamos aquí 33 voltios. Eso significa que si yo tendría aquí el diodo de esta manera, a ver, de esta manera, y aquí en el un extremo del diodo, yo voy a tener, digamos, aquí 9 voltios. 9 voltios. Y acá voy a tener 33 voltios aproximadamente. Entonces ahí yo estaría en polarización inversa. Si se dan cuenta, entonces digamos, el equivalente va a ser un circuito abierto. Sí, entonces no pasaría nada. Es como que si esto de aquí no existiera, sí, como que si no existiera y estaría trabajando yo como siempre me han enseñado aquí cómo rectificar el voltaje, ¿no es cierto? Ya, a ver, ahora, el, este voltaje ya, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, ya. Ahora, ¿qué sucedería si se va el suministro de energía? Y es por eso que yo he colocado acá lo que les voy a señalar aquí, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí. Bueno, yo lo voy a simular. Esto de aquí, yo lo voy a simular en Proteus, ¿sí? Esto se va a simular. Ya, en el siguiente video les voy a mostrar, oh no, también, si me alcanza el tiempo les muestro en este video también. Ya, entonces yo voy a simular esto, ¿por qué? Voy a simular que se va la energía. Entonces, si se va la energía, ¿qué significa? Que esto se abre, ¿no es cierto? Y no voy a tener nada de 120 voltios ni 170, no voy a tener nada. ¿Qué significaría? Que aquí yo voy a tener 0 voltios. Sí, 0 voltios. Por lo tanto, si yo tengo 0 voltios, ahí el diodo, este diodo ya, digamos, la diferencia de potencial que yo tenía un voltaje más positivo acá y un más negativo en la parte de acá, es decir, aquí yo tengo ánodo y cátodo, ¿no es cierto? Este de aquí es el ánodo y este de acá es el cátodo del diodo. Entonces, si yo tenía 33 y 9, esto de aquí estaba abierto, pero ahora, si yo tengo 0 voltios y 9, digamos, la diferencia de potencial va a ser diferente, bueno, valga la redundancia, va a ser diferente. Entonces, a ver, ya está muy amontonado esto, déjame le borro esto, sí. A ver, este de aquí es el cátodo. ¿Sí? Entonces, si se va el suministro de energía, yo voy a tener 0 voltios. Por lo tanto, esos 33 voy a borrar esos 33 voltios y voy a poner aquí 0 voltios. Si yo tengo 0 voltios, por lo tanto, la diferencia de potencial, ahora yo voy a tener un valor que es mayor en el ánodo y uno que es menor en el cátodo. Por lo tanto, digamos, el equivalente ya va a ser del diodo va a ser un switch que se va a cerrar, ¿sí? De tal manera que
em, yo voy a tener 0 voltios en esta parte de acá, ¿no? De aquí para acá voy a tener 0 voltios, es decir, no voy a tener nada. Pero sí voy a tener un voltaje, este voltaje de esta fuente de respaldo, sí voy a tener. Y aquí voy a tener un más y un menos de esta fuente de respaldo. Por lo tanto, voy a tener, por si acaso, esta tierra de aquí, este GND que estoy poniendo aquí, es el mismo GND de acá, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de esta manera, la fuente de respaldo que está aquí va a ingresar. Y eso es en cuestión de milisegundos y hasta microsegundos también. Sí, entonces ahora lo voy a dejar aquí estos 0 voltios. En ese momento yo voy a tener 0 voltios, por lo tanto, acá a la izquierda es como que no tuviera nada, porque se abre el circuito, porque no tengo, se fue la alimentación, el suministro de energía. Pero que sí está sucediendo es que yo tengo esta fuente de respaldo y voy a tener 9 voltios aquí. Entonces, si yo tengo 9 voltios aquí, ya voy a tener 9 voltios que va a venir desde esta fuente de respaldo, así. ¿Ya? Entonces, el 7805 ni siquiera se va a enterar porque va a ser tan rápido el cambio del diodo em, que, que voy a tener 9 voltios y el 7805 me acepta un voltaje mayor, ¿no es cierto? Si en el ingreso yo tengo un voltaje mayor, a la salida yo sí voy a tener los 5 voltios que espero. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que, a ver, espera, me borro esto. Ya, y borro esto. Ya. ¿Eso qué significa? Que el microcontrolador nunca se va a enterar, o sea, ante esta configuración de fuente de respaldo, el microcontrolador nunca se va a enterar que se fue el suministro de energía. Por lo tanto, va a estar funcionando. Sí, bueno, va a estar funcionando siempre y cuando la batería la fuente de respaldo, que sería una batería, ¿no es cierto? em, Dure, ¿no? Y porque si ya se desgasta y todavía no viene el suministro de energía, pues bueno, ahí sí, el voltaje ya no le va a llegar y ya no voy a tener digamos, ya no voy a tener aquí el voltaje, la diferencia de potencial para que pueda seguir funcionando el microcontrolador. Entonces, esto de aquí que acabo de describir en la parte superior se llama el respaldo de alimentación. ¿Sí? Y ya, es interesante, es una configuración muy sencilla y funciona, funciona. Ya, yo ya lo he implementado y funciona. Ahora, en la parte de acá abajo hay algo que se llama, esta parte de acá abajo se llama monitor de fuente, monitor de fuente, todo esto de aquí. Ya, ¿por qué? Lo que voy a tener acá, bueno, si yo tomo de acá, digamos, podría tomar, bueno, aquí estoy tomando también desde el voltaje que viene al suministro de energía, podría tomarle también desde la parte baja del transformador, pero bueno, por ahora ya está así y así les voy a mostrar, sí, porque así yo lo había implementado. Después me di cuenta que era mejor, en lugar de tomar antes del transformador, era mejor tomarlo aquí para que la resistencia que voy a calcular esta R1 no sea tan grande, pero bueno. Por ahora así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Este mismo voltaje de aquí que yo tengo, 170 voltios pico, van a estar ingresando aquí, ¿ya? Y en la salida de este puente de rectificador de diodos, voy a tener esta señal, ¿sí? Que va a estar así rectificada. Por lo tanto, aquí, como digo, yo voy a tener esta señal rectificada, ¿sí? Que va a venir de esta manera, ¿ya? Así. A ver, otra cosa. Aquí, yo tenía que esto de aquí era de digamos, de 60 Hz, ¿no es cierto? Sí, de 60 Hz, pero aquí como yo ya rectifico, se duplica la frecuencia, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, digamos, desde aquí hasta acá, yo voy a tener 120 Hz. 120 Hz va a ser la frecuencia, por lo tanto, el periodo va a ser 1/120. ¿Y eso qué significa? Esto de aquí son 8,33 milisegundos, ¿no? Ya. Em, Eso en periodo, en tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Entonces, de esa manera, digamos, yo voy a tener aquí el voltaje que va a entrar aquí, que va a soportar aquí la resistencia y también el diodo. ¿Ya? Y aquí sí ya no voy a tener así como un pequeño rizado, así como aquí se genera debido al debido al capacitor, sino aquí sí voy a tener esto, sí, voy a tener esto. Ahora, ¿por qué esta configuración? Porque según lo que yo ya voy a explicar, voy a poder generar pulsos al microcontrolador. Por lo tanto, estos pulsos yo voy a poder medirlos y voy a poder avisarle al microcontrolador que se fue el suministro de energía y que estoy con una fuente de respaldo. Porque según lo que yo les acabo de explicar en la parte de acá arriba, el diodo es tan rápido
que conmuta y conmuta bien, bien, o sea, es súper veloz, de tal manera que esta fuente de respaldo ingresa y el 7805 sigue mandando los 5 voltios, ¿sí? E incluso si no fuera tan rápido, también yo tengo aquí un capacitor de más de 1000, o sea, 2200 microfaradios, podría ponerle incluso uno de 4700 microfaradios que va a aguantar mucho más tiempo, en cambio, esto va a tener como una pequeña curva de descarga que no, o sea, que me va a dar un tiempo, digamos, para que yo pueda conmutar. Entonces, como digo, en la parte de acá arriba va a ser tan rápido que el microcontrolador no se va a enterar, pero es importante que se entere, es importante. ¿Por qué? Porque la fuente de respaldo podría agotarse. ¿Ya? Entonces es por eso que, digamos, es la razón de este monitor de fuente, de este circuito que está en la parte de acá abajo, porque yo debo enviar unos pulsos y estos pulsos lo voy a dibujar aquí. Estos pulsos deberían ser, yo debería enviar acá al microcontrolador y esta debería ser una entrada, ¿sí? Una digital input, ¿sí? Debería ser una entrada y lo recomendable es que esto sea una interrupción, ¿no? Una interrupción, ¿ya? Para que lo avise, le avise rápido al microcontrolador, ¿ya? Entonces, ya, ¿y cómo genero yo estos pulsos? Es mediante este circuito, ¿sí? A ver, en la parte de acá abajo les voy a explicar un poquito más este circuito porque es interesante, ¿ya? Y vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que sucede? Yo debo tener en cuenta y les voy a, digamos, aquí hacer un poco acuerdo a cosas que uno aprende cuando recién está viendo la parte de electrónica, ¿sí? Entonces, si yo tengo la parte de electrónica, yo puedo tener, digamos, por lo general a uno le enseñan el rectificador de media onda, ¿no es cierto? Que tengo de esta forma, ya. Y yo tendría tres casos, voy a hacer con algunos colores. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo aquí tengo, digamos, em, 0,1 voltios, 0,2 voltios, ¿ya? Y si yo tuviera 0,2 voltios, ¿cuál sería la condición del diodo? El diodo va a estar aquí abierto, sí, y le voy a dejar, perdón, con el mismo color para que, ya. Entonces, el diodo aquí va a estar abierto. ¿Por qué va a estar abierto? Porque yo tengo, digamos, el diodo tiene una, bueno, la configuración del diodo, voy a poner por aquí. El diodo, hay lo que se llama se hace un equivalente, ¿sí? El diodo hay lo que se llama la primera aproximación, aproximación. Y ¿a qué refiere? Que el equivalente del diodo es una fuente de voltaje más menos. Y esto también con un switch. Esto se llama primera aproximación. También hay la segunda aproximación, ¿ya? Esto de aquí es pero bueno, esto no lo vamos a usar, ¿no? Aquí también es con un switch y, a ver, me equivoqué esta parte. Sería es una fuente, una resistencia y un switch, ¿ya? Esta de aquí, digamos, esta de aquí no la voy a usar, pero esta sí la voy a usar. ¿Por qué? El diodo tiene lo que se llama un voltaje de barrera, es decir, que hay que hacer cuenta que es como que si me cobrara un impuesto, ¿sí? Este impuesto, digamos, que viene aquí de más menos, es de 0,7 voltios, ¿sí? Es de 0,7 voltios. Ya, por lo general 0,7, algunos son un poquito menos 0,6, otros un poquito más 0,8, ya, pero aproximadamente es 0,7 voltios cuando uno utiliza un diodo de silicio, ¿sí? Entonces un diodo de silicio, ya. Entonces, y bueno, casi todos los diodos, a menos que yo tenga una aplicación demasiado especial, ¿no? Pero por general lo que uno va y encuentra en una electrónica cuando va a comprar es de 0,7 voltios. ¿Ya qué significa? Y claro, esto de aquí tiene que ver con la construcción del diodo, ¿no? Porque este es un material tipo P, un material tipo N, y aquí cuando a mí me enseñan me dicen que aquí se genera, digamos, una zona, digamos, aquí se genera una zona que le llaman, pero a ver, eso no quería que salga eso. Ya, se va a generar esto que se llama aquí el voltaje de barrera porque es una zona desértica, algunos le llaman zona de bueno, tiene como dos, tres nombres, sí, ya. ¿Y qué es lo que significa? Que yo necesito tener un poco de diferencia de potencial desde aquí para que yo pueda tener circulación de corriente y se cierre el circuito. Por lo tanto, este diodo me va a cobrar 0,7 voltios. Por lo tanto, la fuente de voltaje debería ser mayor de 0,7 para que se pueda cerrar. En este punto, el diodo está abierto.
Ahora, ¿qué es lo que sucedería si yo tuviera un voltaje aquí, digamos, de 1 voltio? ¿Ya? Si yo tuviera 1 voltio, se queda a 0,7 y ahí sí se va a cerrar. Ahí sí se va a cerrar el diodo, ahí sí se cierra y aquí me va a caer 0,3 voltios. Sí, es decir, yo tengo 1 voltio de fuente, 0,7 se cae en el diodo y 0,3 sería lo que va a caer acá en la resistencia. Ahora, y bueno, siguiendo la misma idea, yo podría tener, por ejemplo, aquí, no sé, 10 voltios. ¿Ya? Si yo tuviera 10 voltios, ¿qué significa? Igual, me va a cobrar 0,7 voltios el diodo y aquí va a caer 9,3 voltios. ¿Ya? Entonces, esta idea, digamos, este concepto que sucede físicamente es lo que yo voy digamos, yo debo tratar es lo que se utiliza aquí, sí, con este 4N25 que es un optoacoplador, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede y voy a dibujar aquí. Claro, a veces esto nos enseñan en electrónica de potencia y a veces uno no le pone mucha atención, ¿no? Pero vamos acá. Aquí yo tengo, voy a dibujar, estoy dibujando en grande esto de aquí, ¿ya? Esto que les había dibujado acá, ¿sí? Entonces, estoy dibujando en grande porque yo voy a tener aquí esto así, ¿no es cierto? Voy a tener aquí ondas, ¿ya? Y voy a exagerar un poquito, digamos que esos 0,7 voltios va a estar aquí, 0,7 voltios, ¿ya? Este de aquí es un eje de voltaje, ¿ya? Y aquí, digamos, este valor pico de aquí va a ser el valor que va a salir de acá, ¿no es cierto? El valor pico que me va a dar aquí va a ser 170 voltios aproximadamente. Ya, estoy exagerando, aquí no debería ser el 0,7, pero estoy exagerando para que se pueda entender, ¿sí? Entonces, este 0,7. Si yo aplico, digamos, el mismo concepto que les acabo de explicar aquí, sí, ¿qué significaría? Que la fuente, porque aquí yo tengo una fuente que sube y baja, ¿no es cierto? En su magnitud, sí, y bueno, aquí esto hay que tener cuidado que esta parte yo tengo aquí, em, esto es 8,33 milisegundos, ¿no? Ya, y claro, bueno, ya dije, eso ya dije acá, ¿no? Y sería 120 Hz, ya. Pero lo que quiero explicar, a ver, necesito otro color. Lo que quiero explicar es lo siguiente, ya. Entonces, ¿qué sucede? Si este voltaje es menor, digamos, es menor de 0,7, ¿qué significa? Que voy a estar en polarización inversa, es decir, que va a estar abierto el diodo. Por lo tanto, si está abierto, vamos acá, esto de aquí va a estar así abierto, ¿ya? Va a estar abierto. ¿Y qué significa que esté abierto? Espera un poquito, ahí. ¿Ya? ¿Qué significa que esté abierto? Significa que el voltaje, digamos, no voy porque esta parte de adentro de este optoacoplador es un diodo LED. Entonces, por medio de luz, yo voy a activar acá a este transistor, a la base de este transistor, y yo voy a cerrar el circuito. Por lo tanto, si esta parte está abierta, entonces esta parte de aquí también va a estar abierta. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el voltaje que estoy colocando yo aquí de 5 voltios va a estar aquí en este, digamos, en este pin, ¿sí? Y va a estar yendo 5 voltios a la parte de acá. Entonces, si va a ir 5 voltios, yo voy a tener, voy a dibujar acá, aquí. Entonces, aquí yo voy a poner 5 voltios. Sí, también voy a tener 5 voltios. Esta va a ser la salida. Por lo tanto, como digo, si esto está abierto, es decir, si este voltaje es menor de 0,7, sí, si me encuentro en esta condición porque esto sube y baja, ahí yo voy a tener 5 voltios aquí. Por lo tanto, aquí 5 voltios, ¿sí? 5 voltios. Sería hasta aquí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, ¿qué sucede ahora si este voltaje sube? Es decir, si aquí es capaz de vencer el voltaje de barrera y cierra esto. Si esto sucede, yo voy a tener aquí, esto de aquí, a ver, no sé cómo este color, ya, se va a cerrar, ¿sí? Entonces, si se cierra esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que en la parte de acá también se va a cerrar, ¿no es cierto? Entonces voy a tener esto así, ¿ya? Y se va a cerrar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si se cierra esta parte, el GND que yo tengo aquí se va a ver trasladado aquí donde dice pulsos micro. Eh,
y va a caer un voltaje aquí en la resistencia, ¿no es cierto? Ya, ¿y por qué es esta resistencia? Simplemente para que no se haga un cortocircuito, nada más, ¿ya? Ya, entonces si se cierra esto, este GND se va a ver trasladado a la parte de acá. Por lo tanto, lo que yo tenía 5 voltios aquí en la salida, ahora voy a tener 0 voltios. 0 voltios, ¿cuándo? Cuando yo logre vencer esta parte de acá, ¿ya? Entonces se va a generar aquí. Cuando sea mayor, yo voy a tener aquí 0 voltios, ¿sí? ¿Y qué más? Yo voy a venir, esta parte es mayor, aquí en este punto va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí yo voy a tener 0 voltios, y aquí otra vez 5 voltios, perdón, y aquí otra vez 0. Sí, en este punto voy a subir y voy a tener esto, algo así, sí, en este punto algo así. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que esta configuración de aquí, lo que me va a servir es para que yo envíe pulsos al microcontrolador de 5 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué estoy generando aquí? Una onda pulsante aquí. Y la frecuencia de esta onda, sí, aquí voy a tener 120 Hz. Sí, por lo tanto voy a tener 8,33 milisegundos en periodo, ¿sí? Entonces esto de aquí va a ser frecuencia y esto de acá va a ser periodo, ¿ya? Entonces miren qué interesante que es esta configuración de aquí que utiliza, digamos, las propiedades del diodo para poder generar estos pulsos. Y ya, entonces de esa manera yo genero estos pulsos por aquí y envío eso al microcontrolador. Ahora, hay que tener en cuenta, digamos, yo no podría decir, bueno, ¿y estos 5 voltios de dónde salen? Estos, ya, todo lo que yo genero en la parte de acá arriba, esto va a ser una fuente, no solamente para el microcontrolador, sino para todo el protoboard. Claro, si ustedes están haciendo un protoboard, o si no, también esto en una placa, ¿no es cierto? Ya, entonces, esto de aquí, digamos, desde este punto, yo también podría sacar la alimentación para la parte de acá. Sí, entonces, eso, a ver, se me borró esto de aquí, ya. Espera, salió horrible. Voy a colocar, sí, igual, ya. Entonces, como digo, esta fuente que es de 5 voltios, yo voy a alimentar a todo lo que quiera con 5 voltios. Entonces, también a este circuito de la parte de abajo, que es del monitor de fuente, también lo voy a alimentar con 5 voltios, sí, al microcontrolador y también acá, y a cualquier otra cosa que yo tenga, LEDs o lo que sea. Sí, y claro, este GND que yo había colocado acá en verde va a ser el mismo GND de acá, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, esto va a estar unido así, ¿no? Pero no le pongo ahí para que no... O sí, ya dejémoslo ahí. Sí, eso va a estar unido acá, ¿no? Porque la fuente de alimentación va a estar aquí para el microcontrolador y para cualquier otra cosa. En este caso, para este monitor de fuente. Ya, eso. Entonces, de esa manera es como el microcontrolador va a tener su alimentación y también va a recibir esta información que es valiosísima porque le va a enviar aquí unos pulsos. Sí, aquí le va a estar enviando unos pulsos de esta manera, así. ¿No es cierto? Y le va a estar avisando ¿qué le va a estar avisando? Que cuando hay, digamos, cuando hay suministro de energía, aquí yo voy a tener esta onda rectificada. Por lo tanto, yo voy a generar estos pulsos por este motivo, ¿no es cierto? Que yo les había explicado. Por lo tanto, estos pulsos van a llegar aquí al microcontrolador. ¿Y qué sucede si no le envía pulsos? Sí, si no le envía pulsos significa que acá yo ya no tengo suministro de energía, por lo tanto aquí son 0 voltios. Y si son 0 voltios, aquí no hay pulsos. Y el microcontrolador se va a enterar. Sí, aunque por acá yo ya tuve una fuente de respaldo que supuestamente no le iba, o sea, no le afecta en nada en la alimentación, pero por acá yo ya tengo quien le avise y le diga, hey, estás con otra fuente, no estás con la fuente normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fueron estos pulsos. Entonces, como no estoy con la fuente, como estoy con la fuente de respaldo, yo debo hacer algo. Y ese hacer algo pueden ser muchas cosas. Puedo eliminar cargas que sean demasiado grandes, puedo aplicar lo que vimos en el video anterior, respaldar datos y enviar a la memoria PROM datos que puedan ser muy, digamos, muy importantes y todo eso. Ya, déjenme ver cuánto tiempo tengo. Sí, todavía tengo algo más de tiempo. Ya, listo. Entonces, es por eso que, si ven, esto de aquí es interesante y por eso es que tenía que hacer un video solamente de la parte teórica, porque hay que comprender esto. El profesor que a mí en la universidad me daba, me acuerdo, tenía una frase muy buena que decía, la mejor práctica es una buena teoría.
¿sí? Entonces, uno debe tratar de tenerle bien clara la teoría porque con eso ya uno puede aplicar lo que sabe de programación, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, aquí ya tenemos respaldo de fuente y acá hay respaldo de alimentación. Ahora, eh, esta parte adicional, yo la verdad diría no le utilicen. Sí es, digamos, para alguna aplicación demasiado específica o que me pidan. Sí, ¿para qué es eso? Les explico rápidamente, sí, pero yo, y verán, en el circuito que yo les voy a mostrar en el siguiente video, yo no tengo esto, este adicional implementado, sí, no tengo esto porque la verdad, bueno, en Proteus es difícil, digamos, bueno, no lo he implementado y tampoco físicamente, porque también lo implementé físicamente y no, pero por si acaso, sí, también esto a veces se ve en la universidad y para saber, ya, ¿a qué se refiere esta parte? Sí, voy a borrar, digamos, esta parte de aquí para explicarles. ¿Qué significa? ¿Ya? Digamos, este punto A, B y C es este punto A, B y C de este relé. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que trato de hacer aquí? Es que estos pulsos de aquí deberían ser tan rápidos que que le avise al microcontrolador para que haga un cambio aquí en digamos, aquí en los contactos. Por lo tanto, normalmente debería estar el A con el B. Sí, debería estar el A con el B. Es de esta manera, ¿cierto? Así, cerrado. No, perdón, ya hice mal. Sí, a ver, normalmente le voy a poner con color rojo. Normalmente debería estar el A con el B. Sí, de esta manera. Sí, yo debería tener el A con el B. Por lo tanto, normalmente debería estar trabajando con la fuente principal, digámoslo así. Ya, pero lo que debería suceder es que yo pueda captarle tan rápidamente esta interrupción que envían estos pulsos que apenas me dé cuenta que no hay pulsos, yo debería hacer este cambio en la parte de acá. Por lo tanto, debería ser AC, ¿no es cierto? Entonces debería hacer este cambio de aquí a C. Sí, y le voy a borrar ahora esta parte de acá arriba y voy a colocar, debería ser de esta manera AC. Sí, y de esta forma, digamos, de esta forma yo hago conmuto esto, sí. em, desde el mismo microcontrolador. Por lo tanto, apenas no haya pulsos, yo envío una señal digital para que active acá, a la base de este transistor. Es decir, que debería venir esto de aquí debería venir por acá, ¿sí? Y este debería ser un digital output, ¿ya? Que envío yo aquí esta señal aquí para que conmute, ¿sí? Y pueda hacer este cambio que yo había mostrado en la parte de acá, ¿sí? Ya, ¿y esto para qué es? O sea, digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Es, digamos, para cuidarle un poquito, mm, ¿cómo diría? Por un pequeño consumo que puede haber, sí, porque la batería se puede desgastar, sí. Yo diría que es por eso que a uno le enseñan. Porque en la otra condición, sí, ¿cuál era la condición anterior? Voy a borrar. ¿Y cuál es la condición anterior? Sí, esta. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en esta condición anterior, esta parte está totalmente abierta y por lo tanto el circuito está abierto y la fuente no se desgasta para nada. Pero si yo tengo de esta forma, sí, si yo tengo de esta forma totalmente cerrado como era la condición, sin utilizar este adicional. Entonces, de alguna forma sí se va a estar yendo un poquito, digamos, va a haber un pequeño consumo. ¿Por qué? Porque acuérdense la aproximación del diodo, ¿no? El diodo de segunda aproximación también consta de una resistencia, esto es lo más real posible, ¿sí? Entonces sí va a haber un pequeño consumo desde esta fuente para acá. Eso creía yo, ¿por qué lo hacen? Am, y yo creería que es por eso, sí, a pesar que esté en polarización inversa. Sí, pero la idea es abrir totalmente el circuito. Es por eso, digamos, que o trabajo de esta manera a B, sí, o si no, trabajo de esta otra forma, sí, a C. Ya, pero como digo, esto yo diría como que es demasiado exagerado hacerlo. Sí, tranquilamente con el diodo ya funciona, ¿no? Entonces yo creo que no, yo este adicional no lo utilizaría. Sí, y la verdad no lo he utilizado, a menos que me pidan, digamos, en la universidad o algún lado me pidan, me digan, haga así, ya toca. Sí, y por eso este digital output no, yo no lo utilizaría y ahí quedaría. Ya. Y por eso es que yo les había colocado esta parte totalmente cerrada, sí. Esto debería estar totalmente cerrado así. Sí, un solo, o sea, esto debe ser un solo punto. Ya esta parte de aquí. Ya, entonces ahí he tratado, digamos, déjenme ver si tengo tiempo todavía un poquito. Sí.
Déjenme ver. Ocultar esta. Ya. Entonces, bueno, por todo eso he hecho este video para tratar de explicar toda esta parte teórica, sí. Y lo último que faltaría, digamos, es explicar, no sé, la parte del dimensionamiento. Yo debería saber dimensionar esta resistencia R1, R2 y esta R3. ¿Qué más? Em, Nada más, porque esto de aquí yo debería comprar un puente rectificador que aguante un voltaje al menos de 170 voltios, ¿no es cierto? O de unos 200 voltios, que sí venden. Estos son capacitores, capacitores electrolíticos, este es un capacitor cerámico, este es otro cerámico, y bueno, este 7805 es bien conocido, ¿no es cierto? Aquí el 1N4007 funciona, también funciona el 06, el 05, el 04, sí, porque es un voltaje pequeñito. ¿Ya? Así que se puede colocar cualquiera de esos diodos. En la parte de aquí, igual un rectificador, ¿ya? Y lo único, bueno, este es un 4N25 que es un optoacoplador. Lo único, como digo, que yo debo dimensionar es el R1, R2 y el R3. Ya, ese cálculo les presento en la parte de acá abajo, ¿ya? Em, Aquí, bueno, eso ya lo tengo aquí, sí, por cuestión de tiempo, sí, por lo general me demoro mucho explicando y chuta, me toca ya tener esto listo. A ver, entonces, si ustedes sacan este voltaje VDC, esto les enseñan en circuitos electrónicos, perdón. Este voltaje medio sería el voltaje VDC, ya, ¿a qué voltaje medio me estoy refiriendo? Voy a calcular el dimensionamiento del R1, entonces yo puedo sacar un voltaje DC equivalente aquí, y eso se saca con una integral. Sí, entonces es lo que se ha aplicado aquí, ¿ya? Entonces, este voltaje VDC es 1/el periodo, que es 1/pi, evaluado de pi a cero, que es por el voltaje pico y por el seno de WT, por el diferencial de dWt. Si yo, digamos, aplico la integral este Vp es una constante, ¿no? Este seno de WT, si yo le integro esto, me sale el menos coseno, ¿sí? Y evalúo de pi a cero y, digamos, esta parte de aquí va a salir 2. Ya, es decir, 2 por la parte de acá. Y el resultado me va a salir esto y a la final voy a tener un valor de 108 voltios. ¿Ya? Entonces el voltaje medio, que se llama es el voltaje DC, que es el voltaje que va a recibir la resistencia R1. Este voltaje que va a recibir esta resistencia va a ser de 108 voltios. Por lo tanto, yo este R1 ya puedo calcular voltaje sobre corriente. Ya, aquí, ¿qué voltaje? 108 menos lo que me consume el diodo, que es 0,7. Sí, entonces 108 el voltaje menos este, digamos, el impuesto que yo había dicho, ¿ya? Ya. Que es de 0,7. Bueno, por si acaso, si ustedes le ven el manual del 4N25, que es un autoacoplador, no es 0,7, es un poquito más, es 1,3 creo que es, o 1,2, pero bueno, yo le he calculado de esa manera, así que, pero igual casi no afecta en el resultado, es casi lo mismo. Ya, entonces, bueno, aquí ya le tengo 108 menos 0,7, ya tengo el voltaje en el numerador. Y en el denominador yo debería colocar aquí la corriente, que también me va a dar el manual del 4N25. Sí, en el manual me va a dar 60 miliamperios. Sí, algunos manuales yo he visto el datasheet, ¿no es cierto? A veces dice 50 miliamperios, pero igual no se aleja mucho del resultado. Y yo voy a tener esto, ¿sí? Esto, y debería tener un valor comercial de resistencia. Por lo tanto, el valor comercial puede ser de 1,8 kiloohmios, que es el más cercano, y ya. Ahora, yo aquí no he calculado la potencia, ¿sí? La potencia es muy importante. Voy a calcular aquí la potencia. Uy. ¿Por qué? Porque esa resistencia va a soportar un voltaje muy alto, por lo tanto aquí la potencia va a ser I cuadrado R, ¿no es cierto? Y esto de aquí va a ser igual a 60 miliamperios, 60 por 10 a la menos 3, esto al cuadrado, y esto de aquí multiplicado por R. ¿Cuánto me salió? 1800, ¿no es cierto? 1800. Es que es el valor que voy a calcular. Déjenme ver esto de aquí cuánto sale. Y esto por 1800. Y aquí 60 menos 3. Ya. Bien, me sale 6,48 vatios. Ya. Este de aquí me sale 6,48 vatios. Esta es una resistencia muy, muy grande. Sí. Que es. Por aquí tengo. Déjenme ver. Esta resistencia es muy grande y ustedes, digamos, deberían tenerlo en cuenta. Sí, no es cualquier resistencia. Miren aquí. Esta resistencia es del tamaño de mi dedo, casi. Sí, es de una resistencia, deberían comprar una resistencia comercial, porque de 6,48 no va a encontrar. Hay de 5 vatios y creo que hay de 10. Esta que les acabo de mostrar es de 10 vatios. Sí, entonces pongámoslo aquí. Entonces, 10 vatios.
¿ya? Deben comprar esto porque debe disipar demasiada potencia, ¿sí? Y bueno, ahí está el cálculo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se acerquen, van a pedir a una electrónica, van a pedir una de 1,8 kiloohmios y de 10 vatios. Y si no hay una, bueno, una similar, valores que sean muy cercanos, ¿no? Ya, eso para, digamos, ya hemos calculado el R1. Me falta el R2 y bueno, este R3 ni siquiera sería tan importante porque les recomiendo no utilizar. Y bueno, como ya se ha pasado mucho tiempo este video, el cálculo del R3 está en la parte de acá abajo y no les voy a explicar, pero bueno, ahí está. Ya, vamos ahora solo con el cálculo del R2. Ya, el cálculo del R2, aquí yo tengo un voltaje de 5 voltios. Aquí también este transistor en el manual del 4N25 también me va a decir un voltaje aquí que a pesar de que yo voy a simular esto como que está en saturación, ¿no es cierto? Que lo va a cerrar totalmente. Sí hay un voltaje que cae aquí entre los terminales colector y emisor, ¿sí? Y este voltaje yo lo estoy asumiendo ¿de cuánto? Vamos a ver, de 1,2 voltios, ¿sí? Entonces por eso aquí digo voltaje del microprocesador, he puesto aquí menos voltaje del TVJ de colector emisor. Por eso 5 menos 1,2 voltios, ya tengo el voltaje en el numerador, porque tengo que hacer voltaje sobre corriente. ¿Ya? Y este 2 miliamperios también me va a dar el manual del 4N25, 2 miliamperios, ¿sí? Que me va a decir cuánta corriente va a consumir por aquí, ¿sí? Debería consumir cuando yo alimento con 5 voltios, ¿ya? Entonces, de esa manera, 5 menos 1,2 ya tengo el numerador y en el denominador 2 miliamperios. Hago este cálculo y me va a salir 1900 ohmios. ¿Ya? Y por lo tanto puedo acercar a un valor comercial de 2 kiloohmios. Y bueno, esta resistencia, como voy a ya tener un voltaje pequeñito y una corriente también pequeñita, ya va a ser cualquier resistencia, ¿sí? No necesito calcular ni siquiera la potencia porque va a ser una resistencia bien pequeñita. Cualquiera funciona, ¿no es cierto? Ya, solo la de acá era como crítico el valor de la potencia porque va a consumir demasiado, eh, porque tengo un voltaje muy alto, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí tengo el cálculo de la resistencia R2 y el del R1. Ahora, ¿yo qué les recomendaría? Para que no les salga una potencia tan alta, lo que les había dicho es que este voltaje digamos, estos terminales que yo cojo aquí en el valor de alta de este transformador, le coja mejor en la parte de acá abajo. Así yo voy a tener un voltaje más pequeño en la parte de acá y esta resistencia no me va a salir tan grande, ¿sí? En potencia. Sí, eso les recomiendo, amigos. Y bueno, por ahora yo me quedaría hasta ahí porque em, la verdad, déjenme ver qué más yo tenía para este video. Aquí tengo una pequeña guía. Bueno, sí, yo creería que eso sí, no quisiera acumularles de más porque ya me he demorado bastante. Y en el siguiente video les voy a explicar cómo hacer la parte de la programación, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver cómo hacer en el Microchip Studio y también cómo utilizar los timers, ¿sí? Porque para poder, digamos, avisarle aquí al microcontrolador, yo debería censar cada pulso, ¿sí? Y para eso voy a utilizar dos timers. Y eso es o bueno, se podría hacer de muchas formas, pero bueno, yo lo que les planteo aquí es utilizar el timer 0 y el timer 2 con interrupciones y vamos a ver cómo hacer eso en el siguiente video. Por ahora quedaríamos hasta ahí, amigos, y les agradezco por ver este video y ya nos vemos en el siguiente, ¿ya? Chao, chao.